esta famosa ley que no ha terminado resolviendo nada y simplemente ha servido de cortina de humo para aparentar una preocupación por la necesidad de los ciudadanos. Al lado de esta noticia de que el Congreso ha aprobado una ley, mejor dicho, con respecto al acceso a medicamentos genéricos, hemos tenido la noticia de que en el Perú cerca de 10 millones de peruanos se encuentran en pobreza monetaria, lo cual les impide en la práctica a poder tener recursos para comprar los medicamentos. ¿Y cuál es el problema que estamos teniendo en el sistema de salud? Es que 43% de los usuarios que reciben sus recetas en el sistema público de salud no encuentran medicamentos en las farmacias de los hospitales ni en los centros de salud. Al no encontrar medicamentos en las farmacias y hospitales, ese 43% se tiene que ir a proveerse de estos medicamentos en el sector privado. ¿Pero por qué? Por incumplimiento de una obligación del Estado de garantizar el acceso universal de medicamentos a todas las personas, y en este caso son personas aseguradas por el Seguro Integral de Salud o por el Salud, que no encuentran, teniendo el derecho a acceder a los medicamentos, no encuentran la respuesta adecuada de parte de los hospitales públicos y que les garantice el efectivo acceso a los medicamentos. Lamentablemente, esta situación hace que solamente el 43% pueda migrar a establecimientos privados como las farmacias y boticas para buscar los medicamentos ahí. Pero el resto de personas simplemente no tienen una oportunidad donde obtener los medicamentos y muchos de ellos, por su condición de pobreza, se ven sin acceder a esos medicamentos. Ese es un problema que debe ser resuelto y que lamentablemente la ley, en lugar de resolver, lo único que ha hecho es presentarse como si fuera la salvadora. Y lo que está hablando la ley es sobre los medicamentos genéricos. Entonces ahí tenemos un problema, que los medicamentos genéricos, por ejemplo, nosotros hemos en nuestro sistema de salud un aprobado y lamentablemente reconocido por nuestro sistema de salud, un producto que se llama medicamentos genéricos de marca, que son los mismos medicamentos con los mismos principios activos, que solamente le ponen la empaquetadura, o sea, la maquila, y por eso cobran 10 a 15 veces más. Y ese es el problema central, por vender esos productos, o sea, que son medicamentos genéricos de marca y que estarían perfectamente, supuestamente, en esa norma. Esos medicamentos son los que generan el principal problema también del acceso a las personas. O sea, tenemos un problema que el Estado no cumple con las personas y no resuelve ese problema con una ley con la preocupación que debería tener, y más bien nos plantea una ley que nos trata el tema sobre la tangente y no sobre el tema de fondo, y tampoco en la tangente termina resolviendo el problema del acceso al medicamento, porque esta ley no va a tener mayor impacto en los precios de los medicamentos, no va a tener mayor impacto en el acceso de los pacientes a los medicamentos, y lo que va a generar más bien es una falsa solución, una falsa expectativa que lamentablemente es con la que se está jugando este Congreso de la República con la mayoría ciudadana. Supuestamente, nosotros tenemos desde el año 2009 aprobado una ley marco de asesoramiento universal en salud, cuya promesa era de que toda persona asegurada tenía derecho a ser atendida en los servicios de salud en las distintas IPRES, las públicas en los que estaban asegurados en salud, en el SIS, las privadas los que estaban asegurados en los privados, y la sanidad los que estaban asegurados en las sanidades. O sea, todos teníamos ya garantizado nuestro derecho de salud a través de esta ley marco de asesoramiento universal en salud. Pero ¿cuál es el problema? Es el desfinanciamiento. O sea, esta ley no responde a las necesidades del conjunto de los ciudadanos. Entonces, el gobierno, incluso por obra de la señora presidenta Dina Boluarte, fue a decir a Nueva York que el 98% de la población peruana está asegurada. O sea, decirnos que casi todos teníamos seguro. El problema no es tener el seguro, el problema es el acceso. Las personas están formalmente aseguradas y aparecen en la lista de asegurados, pero cuando van a recibir los servicios encuentran que no hay medicamentos, que no hay profesionales de la salud, que no hay equipamiento, que no hay infraestructura, que no hay servicios adecuados. ¿Por qué? Porque tenemos un fuerte problema en el abastecimiento, en las compras oportunas, en la discusión de los precios de los medicamentos, que lamentablemente por las políticas que tenemos, en lugar de permitir un mayor provisión de estos productos para que las personas puedan restablecer en su salud, lo que tenemos es más bien sistemas totalmente irregulares, incompetentes, negligentes. Tenemos hasta el momento 6
directores del Centro Nacional de Recursos Estratégicos de Salud hechos en este gobierno. O sea, estamos hablando del principal centro de abastecimiento de medicamentos en el país, que tiene un funcionamiento irregular, con varios jefes, con problemas en términos de la distribución, con problemas en términos del gasto de los recursos. ¿Por qué? Porque estamos teniendo una política que está orientada fundamentalmente a garantizar preventas y negocios antes que en la necesidad de resolver los problemas de los ciudadanos, como es en este caso el acceso universal a los medicamentos. Entonces tenemos dos problemas. Hemos hecho una ley que supuestamente le ha ofrecido a todos los peruanos plenas garantías para que puedan tener acceso a las atenciones de salud, que no funciona. Y segundo, tenemos además un problema de corrupción instalada en el sistema de salud y un problema de inestabilidad institucional generada por los gobiernos en los últimos 8 años, que hace que no tengamos políticas efectivas y eficaces y que están perjudicando el derecho a la salud de la mayoría de los peruanos. Y lo que nosotros nos reclamamos es que reorientar las políticas en el marco de los compromisos internacionales, como es el derecho humano a la salud. Y el derecho humano a la salud es un derecho que tiene que ser garantizado por el Estado. El acceso a los medicamentos es parte de esas garantías. Por lo tanto, tenemos que tener un Estado, primero, que tenga la posibilidad de desarrollar una industria farmacéutica propia, soberana, un proceso de generación de condiciones para que posibiliten reducir el precio de los medicamentos y no estar sometidos a los caprichos de las transnacionales farmacéuticas que nos imponen precios exorbitantes a nosotros, más caros. Nosotros tenemos los medicamentos más caros que Brasil, que Bolivia, que Chile. ¿Por qué? Porque no tenemos un Estado soberano que discuta esos temas y tampoco tenemos la posibilidad de cambiar el conjunto del sistema de salud. Hemos tenido más de 200.000 muertos producto del COVID y no todavía tenemos ninguna política orientada a resolver el problema generado producto de un sistema de salud fragilizado por las políticas mercantilistas. En esa línea nosotros nos hemos manifestado junto con diversas organizaciones de pacientes. Esto en las organizaciones de pacientes, esta ley es una farsa, no ha sido acogida con alegría por las organizaciones de pacientes. Ha sido más un producto mediático para lavarse la cara de parte del Congreso que tenemos conjuntamente con este Poder Ejecutivo, para aparentar que están preocupados en los derechos de los pacientes y que lamentablemente no están preocupados, y que por el contrario generan falsas expectativas que los pacientes dentro de 2 meses, 3 meses, los usuarios, los ciudadanos, nos vamos a dar cuenta, y ya lo vivimos quienes vamos de salud cotidianamente, que tenemos un gran problema en el abastecimiento de los medicamentos que no ha sido ni siquiera tocado por esta famosa ley, que no ha terminado resolviendo nada y simplemente ha servido de cortina de humo para aparentar una preocupación por la necesidad de los ciudadanos. Lamentablemente no tenemos autoridades ni gobierno que estén preocupados por los derechos de los ciudadanos, por el acceso a los ciudadanos, si están preocupados por otro tipo de negocios y otro tipo de intereses que no son los intereses de los ciudadanos, lamentablemente.